Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos en un nuevo podcast. Esta vez va a versar sobre la melancolía, el concepto de melancolía. En general, la melancolía siempre la relacionamos con algo malo, con algo que es de alguna manera nocivo para la salud mental. Hay otros que en realidad dicen que es un elemento que forma, un elemento que debe ser superado y que uno sale en realidad mucho más fortalecido cuando ha superado la melancolía. Otros también dicen que tiene una conexión con la nostalgia. Quizás la confunden, quizás realmente hay un vínculo entre ellas, etc. Lo que vamos a enfocarnos entonces precisamente hoy es el concepto de melancolía, pasando exclusivamente por los filósofos griegos, es decir, vamos a ver su etimología, vamos a ver la opinión de los filósofos que trataron este concepto. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en la literatura griega en general siempre se ha hablado de la virtud como uno de los objetivos más preciados de alcanzar. Pero ¿qué hay de la tristeza o la melancolía? ¿Qué quiere decir melancólico? Bueno, tenemos entonces que remitirnos a la etimología del concepto. Melancolía viene de dos palabras griegas, que es melas, que significa negro, y jolé, que significa bilis. Es decir, esta palabra se relacionaba con el concepto de humores y su teoría llamada cuatro humores, la cual indicaba que el sistema biológico del hombre se componía de cuatro tipos de fluidos. Los cuatro humores que hablábamos también en otro podcast. Si usted quiere saber más de la teoría de los cuatro humores, vaya a nuestros videos en los podcasts, va a encontrar la teoría de los cuatro humores. ¿Cuáles eran estos cuatro humores o cuatro fluidos? La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, con sus propias características cada una. La melancolía era descrita como exceso de bilis negra, además de otras enfermedades también como el cáncer. Por lo tanto, para los griegos era muy claro que la melancolía era producida por un exceso de bilis negra. Y esto se descubrió a partir de los médicos de la antigua Grecia. De hecho, claro, hay una historia, me parece que la contó Hipócrates en alguno de sus textos médicos, no lo recuerdo bien ahora, pero en una batalla, cada vez que la batalla terminaba y los cadáveres quedaban repartidos en el campo, los médicos se acercaban a observar los cadáveres. Y en eso que observaban los cadáveres, reconocían ciertos cuerpos, reconocían a ciertos hombres y daban cuenta de que algunos hombres tenían mucha bilis negra en su interior, mucha bilis negra. Y esto se relacionaba entonces con la melancolía, porque justamente estos hombres que tenían exceso de bilis negra solían ser hombres que tenían esta característica de ser melancólicos, de ser hombres que de alguna manera tenían una tristeza, una depresión. En consecuencia, los médicos, una vez que observaban estos cadáveres y daban cuenta del exceso de bilis negra, sacaban como conclusión que estos hombres estaban afectos a la tristeza, estaban afectos a la melancolía. Y bueno, cuando el color se aclara un poco más, es decir, llega a un tono más, quizás podríamos decir si va evolucionando, un tono más morado o azul, se vuelve un poco más, ya no es melancolía, porque la melancolía sería una especie de extremo, ya sería una tristeza simplemente.
Y es por eso que el color azul está relacionado también con la tristeza. En inglés, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se le pregunta how are you, ¿cómo estás? Hay algunos que dicen I am blue. I am blue. ¿Qué quiere decir estoy triste? I am blue. Entonces fíjense que desde la antigua Grecia que el negro o los colores cercanos al negro quieren decir de alguna manera tristeza o dolor, etc. También, bueno, en el idioma inglés también se relaciona el blue con la nada, cuando uno dice out of the blue, de la nada. Por lo tanto, siempre el blue o el color azul o el color negro hay una ausencia, hay una especie de ausencia, está relacionado con la ausencia. Veamos lo que decían los griegos. Hipócrates, que como bien deben saber es el padre de la medicina, fue uno de los primeros en identificar la melancolía en su libro de aforismos. En otras partes del corpus hipocrático se decía que si la tristeza y el miedo se prolongaban en el tiempo, entonces esto degeneraba en melancolía. Por lo tanto, para Hipócrates, la melancolía es esta mezcla de tristeza y miedo. Por eso les decía que era un extremo, ¿no? Podríamos decir también que la tristeza es el concepto general y la melancolía es una especie de tristeza. De hecho, en el libro de las epidemias nos dice que el cansancio del alma proviene de que el alma piensa y este esfuerzo mental produce graves enfermedades, la cual la melancolía es la peor. Seguimos poniendo entonces a la melancolía como la peor, ¿no es cierto? Como un extremo en realidad, como un extremo. Esto es lo que nos decía entonces Hipócrates. Vamos entonces con lo que nos dice Aristóteles. El Estagirita acordaba con Hipócrates sobre la descripción de la melancolía como exceso de bilis negra, pero agregando que la causa de este puede ser por un problema digestivo o por los cambios de calor y frío en el cuerpo. Ahora bien, de acuerdo al filósofo, la melancolía no sería del todo mala, pues los hombres melancólicos tienden a realizar grandes obras de excelencia. El punto de inflexión entre la conducta buena y triste es justamente el exceso de bilis negra. En este último caso, la persona se encontrará en un estado permanente de tristeza y no prolongado, como diría Hipócrates. Ahora, claro, ustedes si han seguido la obra aristotélica, podrán preguntar dónde sale esto de Aristóteles que habla de la melancolía. Todo esto que habla Aristóteles sobre la melancolía se presenta en un texto atribuido a Aristóteles que se llama Problemata, pero no sabemos bien si en realidad es un texto justamente original de Aristóteles. Parece que es solamente atribuido a él y no formaría parte del corpus aristotélico. Algunos se atreverían incluso a decir que pueden ser apócrifos. Así que siempre hay que tener cuidado con estas obras. Bien, podemos decir entonces que la melancolía es una especie de exceso de bilis negra en términos biológicos. En términos psicológicos es la mezcla de la tristeza con el miedo, y también podemos definirla en términos generales diciendo que la tristeza es el género y la melancolía es la especie. Pero por lo menos correspondiendo quizás al pensamiento de la medicina ya actual, ya sabemos que la teoría de los 4 humores está rechazada, ¿no? Está rechazada. De hecho, si nosotros consultamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver que si nosotros buscamos la palabra melancolía, en su tercera acepción va a decir que es una figura en desuso. Figura en desuso. Y fíjense que justamente sale bilis negra
o atrabilis. Por lo tanto es una figura en desuso, es una teoría que ya no se considera. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española la melancolía? Nos dice que es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Por lo tanto, no es tan distinto a lo que nos había dicho Hipócrates, en el sentido de que es una tristeza. Es una tristeza. No está mencionado el miedo, como decía Hipócrates, ¿no? Pero es una tristeza. No nos dice nada de lo que planteaba el Estagirita, en el sentido de que puede ser un problema digestivo o cambios de calor y frío en el cuerpo. En fin, parece que no encontráramos nada más con respecto a la melancolía. Hoy la melancolía tiene ya aspectos bastante más sofisticados de alguna manera. Tiene ya varias especies, se habla incluso de una melancolía en el pasado, etc. Los musulmanes también la tratan, pero eso yo creo que ya sería un tema para otro podcast, porque en este ya estamos terminando. Incluso también en la astrología se hallan, ¿no es cierto? La melancolía se halla en la influencia de Saturno. De ahí que a estas personas medias melancólicas se les llama saturnino. En fin, hay muchas cosas que podríamos extraer de la melancolía. Pero no podemos decir, como decía el Estagirita, que la melancolía es un estado permanente y no prolongado, porque esa era la discusión que tenían Hipócrates y Aristóteles. Es decir, por un lado Hipócrates decía que la melancolía era algo que era prolongado, que tenía una especie de término, pero que era largo. En cambio Aristóteles dice, no, esto es un estado permanente. La verdad es que no, es que la melancolía es un estado, pero no tiene permanencia. Se puede, digamos, deshacer. De hecho, muchos dicen que la melancolía no es un estado patológico. No, es un desánimo, es una decepción, es una especie de, como habíamos hablado al principio, una especie de nostalgia, una experiencia afectiva que no implica que uno tenga una condición permanente o un estado permanente en ningún caso. Pero es interesante analizarla desde el aspecto filosófico, porque si bien parece ser un mal sentimiento, también por otro lado ejerce una gran influencia de genialidad, como decían los renacentistas. Estaría el caso ahí, por ejemplo, de Marsilio Ficino, como lo habíamos visto ya en el blog, ya habíamos visto la obra de él con respecto a la magia. Por lo tanto, remito a esas grandes obras para conocer mucho más del concepto de melancolía. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Que estén muy bien, cuídense, chao.